Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy. Derrama sobre nosotros bendición, Señor, y que tu palabra sea lo que necesitamos hoy exactamente, hacer milagro de que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra condición, recibamos tu palabra como semilla de vida eterna. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Recuerdan que estamos celebrando dos condiciones especiales. En el mes, los evangélicos llamamos a este mes el mes de la Biblia, pero además este año se celebran 500 años de Reforma Protestante. Y es importante recordarlo porque tiene un valor muy especial para nosotros. Por eso llamamos a esta serie de sermones que la palabra proclame. Lean conmigo 2 Timoteo 4, 1 y 2, por favor, que es la base de todo el mes. Dice así, si lo tenemos en la pantalla, lean conmigo. Este no es el texto del inicio, hermanos. Se lo leo yo. Dice así: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es, digámoslo así, el énfasis para todo este mes. Hermano Lalo, le anticipo una cosa. He variado seriamente el mensaje, así es que seguramente no va a poder seguirme del todo, no se preocupe, no me volví loco, nada más por la noche Dios me dijo algunas cosas y hice unos cambios. Si hay cosas que coinciden está bien, y si no, nos olvidamos de eso, ¿de acuerdo? El sermón se llama El bautismo, la paradoja de la vida y la muerte, y está basado en Romanos 6, 1 al 13. ¿Han oído esta frase? Me quiero morir. ¿La han oído? ¿Y qué le decimos al que dice eso? Le cantamos esa canción que dice, prometes y nada. Dicen algunos esta expresión, me quiero morir, como una expresión de desesperanza por algún problema. Pero ¿saben qué? De eso nos habla el apóstol Pablo en Romanos 6, 1 al 13. De la maravillosa experiencia, la bendita experiencia de morir. Pero no estoy hablando de un sermón fúnebre, no me refiero a eso. El apóstol Pablo dice que morir es lo único que nos puede traer vida verdadera. Así que se trata de la paradoja de la fe que nos llama a la vida por medio de la muerte. ¿No dijo el Señor Jesucristo, el que quiera ganar su vida la perderá? ¿Dijo así o no dijo? Y el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, ¿qué dijo el Señor? La hallará. A esa vida me refiero y a esa muerte me refiero. Además de todo, este asunto de la paradoja de la vida y la muerte se ilustra perfectamente en el bautismo. El bautismo es una ceremonia, una ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo, una dramatización de una experiencia, una dramatización de algo espiritual que el Señor nos dejó para que hiciéramos, y se ilustra perfectamente. Vamos a leer el pasaje entonces, es Romanos capítulo 6, versículos 1 al 13. Yo se los leo, me siguen con su vista. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra. Háblanos, por favor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Ahora déjenme ir a un detalle histórico, porque eso hemos estado haciendo, ¿no? En el sermón pasado y en este también. Los primeros bautistas de la historia, nuestros antepasados, fueron impactados por este pasaje bíblico, especialmente por el versículo 4. Algunos piensan incluso que Romanos 6:4 da origen a nuestra denominación, o por lo menos establece algo muy importante en nuestra denominación. Permítame compartir con ustedes un muy breve repaso de la historia de nuestros orígenes como denominación. Miren, un rey de Inglaterra llamado Enrique VIII en 1491-1543, sus años de vida, se separa de la Iglesia Católica de Roma
separa a toda su nación y a toda la religión de su nación y funda una iglesia, la iglesia anglicana. No lo hizo por razones teológicas, no lo hizo por razones espirituales, hay que decirlo. Es vergonzoso, pero así fue. No fue porque descubrió en la Biblia cosas que no estaba de acuerdo. No, era un asunto de inmoralidad, que no le hicieron caso allá y no estuvieron de acuerdo con él y se quiso separar por razones políticas y de ese tipo. No fue una reforma linda, pues. Después de él viene un Eduardo VI, 1547-1553. Y él intenta llevar a cabo más reformas. Él sí como que dijo, necesitamos que esta iglesia, la iglesia anglicana, sea bastante diferente a la iglesia de Roma. Debemos hacer algunos cambios. Ese sí como que tenía alguna idea de que debía hacer cambios teológicos. Después llegó una tal María Tudor. Esta no nos gusta a nosotros porque esta trató de regresar a la iglesia anglicana, a la iglesia dominante de aquella época. Después de eso vino Isabel I. A ella, a su postura, esta es famosa, se hacen muchas películas de ella, a esta se le llama la vía media, a su postura, porque ella trató de mediar, quería llevarse bien con unos y con otros, con las dos, con los protestantes que estaban surgiendo en el mundo y también con España particularmente, que seguía siendo católica. Pero este cambio que ella tuvo, esta como mediación, favoreció a que algunos reformadores que habían sido perseguidos y que habían tenido que huir de Inglaterra, usted sabe, Inglaterra es una islota grandota, que habían tenido que ir de la isla, digamos, de Inglaterra al continente, regresaran y regresaron con ideas nuevas. Y la reforma siguió creciendo, las ideas de cambiar, las ideas de regresar a la Biblia y no creer solo por tradición, se hicieron más grandes. Y aparecen dos grupos, uno llamado los puritanos, que creían que había que purificar la iglesia anglicana. Hay que cambiar las cosas en la iglesia anglicana. Pero había otros más radicales, de esos como que venimos nosotros, eran los separatistas. Ellos decían, esta iglesia no tiene remedio, es una iglesia apóstata, no tiene remedio, no podemos cambiarla, hay que salirnos de ella, separarnos de ella y formar una nueva iglesia. Y formaron grupos, formaban iglesias que eran disidentes, eran perseguidos por la iglesia anglicana y por la iglesia católica y por cuanto se le pusiera enfrente, porque eran disidentes, porque eran ¿cómo se dice?, radicales en cuanto a que querían regresar a la Biblia, al Nuevo Testamento. De estos grupos, los puritanos separatistas, de los dos, surgen los primeros grupos a los que alguien apodó bautistas. Y debo decirles que no era un hombre que tuviera que ver con sus ideas, no, era un insulto. Estos bautizadores. ¿Por qué los decían así? Porque entendían que los niños de pequeños pues no tenían por qué ser bautizados, no tienen conciencia, no saben, no aceptaron a Cristo. Debe ser bautizada una persona de grande. Y entonces como enseñaban eso, dice, estos bautizadores, les encanta bautizar. Y por eso fue un insulto originalmente este nombre. Surgen dos grupos, todavía ni siquiera se llamaban así. No crean que ponían en su puerta donde se reunían iglesia bautista, no, para nada. Así se les conoce en la historia, pero ni siquiera se llamaban así ellos mismos, no se llamaban así. Se les conoce así, se les denomina así en la historia, pero no es que era su nombre. Pero había dos grupos en particular, unos que podemos decir que eran bautistas particulares, perdonen, espero que no les aburra este asunto de la historia, espero que traiga educación, cultura a nosotros y nos ayude a entender algunas cosas. Los bautistas particulares son los que creían que Cristo había muerto solamente por los escogidos. Ellos decían, Cristo no vino a desperdiciar su sangre muriendo por todos, es que solo murió por los escogidos. Entonces ellos creían, tenían ideas calvinistas, creían que Dios había escogido a unos para salvación y que a otros no los había escogido. Y que por esa razón Él murió solo por los que había escogido. Y los bautistas generales decían, están locos estos, Cristo murió por todo el mundo y ofrece a todo el mundo la salvación y algunos pueden aceptar, sí, y algunos no pueden aceptar, algunos no quieren aceptar y entonces se pierden, pero Él murió por todos. Así es que tenían esta discusión, no era tan grave, no se odiaban, no se mataban los unos a los otros, pero sí tenían estas diferencias. Ambos grupos o ambas congregaciones, porque había congregaciones que, insisto, no se llamaban bautistas y no eran como nosotros. No celebraban la Santa Cena como nosotros, no bautizaban como nosotros, todavía no lograban eso. Estaban luchando, estudiando la Biblia por regresar al Nuevo Testamento. Pero tenían estas cosas en particular. Número uno, deseaban una reforma radical. Eran radicales, eran bravos. Es decir, estaban insatisfechos por las reformas a medias de los otros grupos, de los luteranos, calvinistas, menonitas, los seguidores de Menon Simons, anglicanos, y querían regresar al mero Nuevo Testamento, y estaban estudiando el asunto, y decían, estas reformas son a medias, debemos renovar más, seguimos pareciéndonos a la iglesia donde venimos, decían ellos. Otra característica en común, eran perseguidos por todo el mundo. Porque los perseguían la iglesia católica, los perseguía la iglesia anglicana y los perseguían los seguidores de Calvino y los seguidores de todos. ¿Sí me explico? Como eran tan radicales,
No estaban de acuerdo con nadie casi, pues todo el mundo los molestaba. Tercera característica que tenían en común: formaban comunidades locales. No creían en una macroiglesia universal, no creían en eso. Creían en comunidades locales. Creían que cada iglesia era el cuerpo de Cristo y que cada iglesia se dirigía a sí misma por su liderazgo y esas cosas. Hay un incidente muy interesante que provocó justamente el surgimiento de los separatistas. Los líderes de la iglesia anglicana ordenaron una especie de manual eclesiástico para todas las iglesias anglicanas, que era algo así como un misal, que tenía los 52 sermones del año, los 52 programas de culto del año. ¿Sí me explico? Y decían estos pastores, ¿qué? O sea, ¿y el Espíritu Santo dónde queda? Y si cada comunidad tiene necesidades diferentes, y si en cada iglesia hay necesidades diferentes, y el pastor Dios lo inspira para predicar un sermón diferente que el que está en nuestro librito, y dijeron, no, eso no lo vamos a hacer nunca, porque el Espíritu Santo nos dirige. ¿Se da cuenta cómo eran de rebeldes? De estos venimos. De estos que quieren regresar al Nuevo Testamento y hacer la voluntad de Dios, y que no creen en una macroiglesia universal dirigida por un individuo, sino dirigida por Cristo, cada congregación pequeña. Todavía no son bautistas como nosotros, igual que nosotros, pero ahí andan buscando, estudiando las cosas. Entre los bautistas particulares, después de una apasionada discusión, un grupo pide salir de la congregación. Sé los nombres y demás, pero no quise. Están en el boletín. En el boletín sí aparecen los nombres y todo eso. Pero aquí no los voy a decir, ni quién se los va a aprender, y ni que le importa el chisme mucho a usted, ¿verdad? Pero un grupo pidió salir de la congregación pacíficamente, porque habían llegado a la conclusión de que el bautismo era solo para creyentes, no para niños, sino para cristianos, no para hijos de cristianos, sino para cristianos de verdad, creyentes, nacidos de nuevo. Entre los bautistas generales, los otros grupos, un líder llamado Juan Smith, este es muy interesante, su testimonio, por eso sí pongo su nombre, va al continente, va de Inglaterra al continente y recibe influencia de los seguidores de Menon Simons, los menonitas. Usted piensa en menonitas y piensa en gente vendiendo queso en las esquinas y galletas, ¿verdad? Pero menonitas eran unas personas seguidores de un reformador llamado Menon Simons. Pero él va con ellos y aprende cosas de ellos y se convence de que él no está bautizado bíblicamente, porque él fue bautizado de niño. Y él dice, yo no estoy bautizado. Y entonces quiere que lo bauticen, pero no quiere que lo bauticen los menonitas porque no está de acuerdo con todas sus doctrinas. Entonces, ¿saben qué hizo? Se autobautizó. Se le llama el autobautista. Siempre me da risa pensar que se preguntó, fulano de tal, Juan Smith, ¿has creído en Jesucristo? Como dice, ¿me repite la pregunta? No era así, no lo hacían como nosotros ahora, pero él decide bautizarse a sí mismo. Se le llama el autobautista por esa razón. Pero se bautizó por efusión, no se sumergió en agua, no. En ese momento, ninguna congregación de la Reforma bautizaba como nosotros bautizamos ahora, ninguna. Seguían bautizando como la iglesia de donde venían, la iglesia católica, la iglesia anglicana, eso no había cambiado. Seguían bautizando niños y seguían bautizando por chorrito, ¿verdad? Por salpicación. Pero él, por lo menos, descubrió una cosa: si soy un niño, no puedo ser bautizado, ese no es bautismo. Debo ser un adulto que acepta, que reconoce. Ya dio un paso, ¿no? Por lo menos sí regresó al hecho del bíblico de que hay que ser creyente. Él podría haber sido nuestro fundador. Él puede haber sido, podríamos decir, el que fundó la denominación bautista es Smith, pero no, porque ¿qué creen? Se desdijo de su bautismo, se arrepintió, se retractó de eso y finalmente se unió con los menonitas. Entre los bautistas particulares, en 1640, un grupo de líderes discuten apasionadamente y después de estudiar Colosenses 2:12 y Romanos 6:14, que acabamos de leer, hermanos, ahí muévanle otra vez porque ya se volvió a descomponer el sonido. No sé qué le están haciendo, pero ya está otra vez el sonidito ese. Sugiero que se lo quiten porque yo mismo me cuatrapeo. Miren, vamos a leer qué les dije, Colosenses 2:12. Si quieren, no lo tengo en la pantalla, pero usted lo puede tener. ¿Sí tiene Colosenses su Biblia? Algunas Biblias no tienen. Colosenses 2:12 dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Discutieron apasionadamente, dicen los que describen esta reunión. No solo el pastor, líderes de la iglesia, tomaron la palabra del Señor y llegaron a la conclusión de que el bautismo no solamente es para creyentes, personas con conciencia que deciden que sí, sino que también debe tener dos elementos. Debe ser la persona sumergida en agua en forma completa, no por efusión, sino sumergida en agua. Y que esta inmersión debe ser para testimonio de muerte y de resurrección, como Cristo, el creyente también. Resulta que en 1640, un grupo de líderes, después de discutir eso, como digo, descubren estas cosas, y como no estaban bautizados bíblicamente, pues ¿qué cree? Uno de ellos bautizó a otro y el otro lo bautizó a él. Dos líderes se bautizaron entre sí. O sea, tú me bautizas a mí y otro bautizó a ti, y luego bautizaron a toda la congregación. Y en 1644, 7 iglesias de estos grupos, 7 de estas comunidades, publican la Confesión de Londres, y podemos decir que este es el origen de la denominación bautista. Y desde aquí podemos trazar una línea ininterrumpida en la historia de las iglesias bautistas hasta nuestros días. Pero lo importante es esto, de donde estoy hablando, porque se acuerdan, como estamos celebrando 500 años de Reforma Protestante, estoy tratando en cada sermón poner algún detallito, alguna historia, alguna anécdota que nos ayude a ilustrar cómo sucede esto. Pero insisto en que este texto que estamos leyendo ahora, Romanos, impactó en el surgimiento de la denominación. Hasta ese momento, nadie, ningún reformador, posiblemente ningún cristiano del planeta, bautiza ni se bautiza a través de la inmersión, como lo hacemos ahora, que usted y yo ahora, conociendo la palabra del Señor y con tantas versiones que tenemos y teniendo posibilidades de estudiar el griego y para entender la palabra, sabemos eso. Bautismo significa, la palabra griega significa sumergir. O sea, cuando usted le moja la mollera a un niño, no lo está sumergiendo, solamente lo está molestando con el agua fría o caliente de su pobre mollerita, ¿no es cierto? Ellos descubrieron y decían, no se sepulta un muerto echándole tierra en la cabeza, se sepulta un muerto sumergiéndole por completo en la tierra. Así es que el símbolo de la dramatización es esa. Después de eso, fueron los primeros de la historia en descubrir esta verdad bíblica. Y no solo la descubrieron como el ritual que es, como el simbolismo que es, como la práctica que es. No, descubrieron la doctrina que estaba inmersa en eso. Y entendieron que se trataba de morir al pecado, a la condenación y al mundo, y se trataba de renacer a una nueva vida. No era solamente que se alcanzaron la puntada de que así era como dice el Nuevo Testamento que se debe bautizar. No, porque los textos en que se basaron son textos teológicos del apóstol Pablo. Pudieron haber visto en los evangelios, cuando dice la escritura que cuando Juan y Jesús dice, cuando salieron del agua, entonces no fue a cubetazos, ¿verdad? Entonces fue que se metieron al río. Cuando Felipe bautiza al eunuco etíope, el eunuco etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizada? Uno dice que no traían una cantimplora por ahí o agua para el viaje, si hubiese sido el bautismo de otra manera. Pero si dijeron, pues aquí hay agua, quiere decir que encontraron un río con bastante agua para ser bautizado, como era el bautismo. Así es que estos primeros bautistas no solo descubrieron eso, al descubrirlo en las cartas de Pablo, descubrieron una doctrina, una enseñanza que había estado oculta por algunos siglos por culpa de una iglesia mayoritaria, macro iglesia que gobernaba el mundo y que estaba muy alejada de Dios y de su verdad. Nosotros no creemos que el bautismo salve, no enfatizamos desmedidamente el tema del bautismo. Sin embargo, la doctrina que la ordenanza del bautismo nos enseña es una de las doctrinas que la Reforma sacó a la luz y conviene que estudiemos esto. Por lo menos entonces 3 cosas nos quedan muy claras de lo que Dios nos dice a través de Pablo por esta palabra que después fue de luz para los reformadores. Primera enseñanza, entonces ahora sí, disculpen la gran introducción, pero tenía que dar algún detalle histórico por la celebración que estamos teniendo en este año. Primera enseñanza, el bautismo simboliza la muerte, al pecado, a la condenación y al mundo. El texto dice, me parece que no está aquí por ningún lado, pero dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Pueden repetir eso conmigo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El pasaje escrito por Pablo, todo el pasaje completo, es complejo y profundo. Sin embargo, quienes recibieron esta carta tenían una idea muy clara de lo que Pablo decía, porque tenían un contexto de aquella época que usted y yo no tenemos. A usted y a mí todas las palabras de Pablo, y que la muerte, y que eso, y el bautismo, y que como fuimos en su muerte, nosotros también fuimos muertos y demás. Usted nos resulta así como que ¿de qué habla? ¿De qué texto es este? Halloween, ¿no? ¿De qué habla? Nos resulta porque estamos muy lejanos a la cultura de aquella época, pero déjenme ponerles en contexto.
los judíos practicaban un bautismo a los gentiles para introducirlos a la religión como prosélitos. Cuando una persona no era judía, era un prosélito, lo bautizaban para que se hiciera judío, no de raza, pero sí de religión. Y decían que quien se bautizaba se renovaba de tal manera que si después de bautizarse tenía un hijo, era su primogénito. ¿Sí me explico? Porque pensaban, de veras, nació otra vez. Tanto que si tenía un hijo nuevo, aunque tenía 5 antes de bautizarse, el hijo que nacía después era su primogénito. Decían, aunque tal vez nunca lo practicaron, pero lo decían como una manera de enseñar lo grave que era para ellos bautizarse y renovarse. Decían que si una persona se bautizaba, era tan genuinamente una nueva persona que podía casarse si quería con su hermana, con su mamá o con su hija, porque al fin que era otra persona. Insisto, es probable que nunca nadie hizo eso, pero ellos decían eso para ilustrar que de veras se trataba de una experiencia, de un nuevo principio absolutamente. Por eso cuando Jesús habla de estas cosas, usted y yo no conocemos más bautismo que el cristiano, pero ellos conocían el bautismo de los judíos. No solo los judíos bautizaban, las religiones de misterio de la cultura grecorromana también tenían un ritual de iniciación que incluía una especie de bautismo. Al candidato, ¿saben cómo le llamaban al candidato? Las religiones de misterio de aquella época le llamaban moribundo. Y el acto de iniciarlo en su religión le llamaban muerte voluntaria. Y al iniciado se le llamaba renacido, o sea, al que ya lo habían iniciado, ya después del bautismo, le llamaban renacido para la eternidad. Y algunas veces incluso lo trataban como niño recién nacido, dándole incluso a beber leche. Le daban leche, así como que tengan su lechita porque acaba de nacer. Todo esto es el contexto de los cristianos de aquella época a los que Pablo les escribe estas cosas. Y es a los que Jesús les habló del bautismo, lo que nos ayuda a usted y a mí a entender que ellos entendieron algo más claro que nosotros en su momento. A usted y yo podemos estudiar como ahora estamos haciendo para entenderlo, pero ellos lo entendieron de inmediato. Este es el contexto en el que nuestro Señor establece la ordenanza del bautismo para nosotros. Nos enseña varias cosas muy importantes. Me parece que habla de una entrega total. Entregarnos a Él es mucho más que aceptar declaraciones de fe. Es mucho más que aceptar un credo, una tradición. Entregarnos a Él significa morir a lealtades anteriores. Es ser quitado del poder de antiguos dueños de nuestra vida. Es dejar de existir al pecado, a la condenación y al mundo. Todo ese discurso de Pablo que ya leímos y que es demasiado profundo para nosotros, especialmente por la cultura y el lenguaje que utiliza de una época diferente a la nuestra. Pero lo que dice es eso. Está hablando de una entrega de veras, absoluta y profunda. No es poca cosa bautizarse. No es cualquier cosa bautizarse. Hace bien quien la piensa, me voy a bautizar, si hace bien en pensarlo. Sería bueno que ustedes y yo como iglesia no practicáramos el bautismo express y bautizar solamente por tener números, solamente por tener muchos miembros de la iglesia. Bautizar a cualquiera, no, por eso hay clases de capacitación, por eso a los pastores, en el caso de las iglesias en formación, o a los maestros o a los líderes de zarza, les preguntamos sobre las personas que se van a bautizar. La mayoría de las personas que se bautizan en nuestra iglesia, la mayoría, pero no todos, son alumnos de mi esposa en la clase que se llama membresía. Y ahí durante 2 lecciones, ¿o cuántas 2 lecciones? 2 lecciones se les enseña la doctrina de la salvación, una y otra vez. Cada domingo se enseña la doctrina de la salvación desde otro punto de vista, con otro pasaje, con otro personaje bíblico de ejemplo. Porque necesitamos asegurarnos de eso, se trata de una entrega total. Debo decirles que algunas órdenes monásticas, todavía incluso hoy, incluso algunos grupos ocultistas como la masonería, practican un ritual parecido al de las religiones de misterio de la antigüedad. Llevan a cabo un funeral. Tengo un amigo pastor que antes de eso fue masón y me dice que cuando él se inició en eso, hubo un funeral para él. Que incluso que lo acostaron y que tenían ahí velas, así cirios se dice, sí, velas encendidas y que pronunciaron como un mensaje fúnebre, como que se murió y luego después incluso le dieron un nombre nuevo, secreto. Son cosas secretas, por cierto, porque ya las estoy ventilando aquí yo. Hacen otras cosas que mejor no las voy a decir, pero que él me contó. Pero sí, hay grupos que practican eso. Ahora, ¿sabe una cosa? Deberíamos nosotros tomarlo tan en serio o más en serio que estos grupos toman en serio sus rituales. Porque el nuestro es real, es una realidad. De veras morimos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, dice la Escritura. Eso habla de un rechazo absoluto a una clase de vida que vivíamos antes. Eso habla a una entrega total.
Habla de una entrega total. Conciencia profunda de la muerte al mal, entonces es lo que nos dice. Los cristianos no deberíamos practicar el bautismo con menos seriedad que esto. Ser seguidores de Jesús es hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Se entiende eso? ¿En su barrio todavía hay tiendita, abarrotes, tiendita? Don Pancho, Don Gil, La Victoria, La Paz, ¿cómo se llama la tienda de su barrio? Sí, ahora ya hay moderno, ¿no? Oxxos. Pero antes eran otros, ¿verdad? Y ahí estaba un señor blanco, nunca le daba el sol, porque el que tiene tienda, que la tienda entonces regularmente es así, nunca les da el sol, ¿verdad? Ahí está encerrado. Y usted va, para los que no saben, y el señor tiene unos cartoncitos que los hace de sus mismas cajas de lo que vende, y pone Familia Gutiérrez, y va usted, y es bien suave eso, es el antecedente de las tarjetas de crédito. Era bien suave ir a la tienda, y Don Gil, es que en mi rancho se llama Don Gil, el de la tienda Don Gil, o el otro lado era Don Pancho, pero me gustaba más con Don Gil porque Don Gil tenía un pan dulce más rico. Entonces Don Gil, que me dé 4 piezas de pan y 2 litros de leche y no sé qué, y los apunte. Y entonces él sacaba y apuntaba. Insisto, es el antecedente de la tarjeta de crédito. Pero un día determinado, cuando mi padre venía o mi madre con el dinero, y entonces iba a pagar, ¿y qué decía el tendero? Borrón y cuenta nueva. Si alguien no sabe de dónde viene esa profundísima filosófica frase, de ahí viene. Se acabó la deuda, comenzamos una nueva, porque hay que comenzar una nueva, si no, ¿cómo te tenemos preso en el asunto de las deudas? Borrón y cuenta nueva, eso es la vida cristiana, es comenzar de nuevo, es dejar atrás las cosas del pasado y comenzar una nueva vida. Es como morir y nacer a una nueva experiencia de vida. ¿No es cierto que cuando alguien sale ileso de un accidente, hubo pérdida total del carro, pero él ni un rasguño? ¿Qué decimos? Nació de nuevo. ¿Sí decimos eso? Volviste a nacer. Pues debemos decirlo con más razón, con más autoridad cuando alguien se entrega a Cristo. Y el bautismo es un símbolo, es una dramatización de esa verdad. Por eso es importante que también se bautice, porque el bautismo simboliza perfectamente la experiencia espiritual que le acontece. Cuando sumergimos a la persona en agua, se murió Pepe Luis. Y cuando lo sacamos del agua, que para los que no se han bautizado, lo sacamos de inmediato, no dura un rato ahí. No está metido, yo sigo predicando, no, es de inmediato, digo, por aquello de no desanimar lo que se bautice. De inmediato, cuando sale del agua, simbolizamos nació de nuevo, es otra persona. Y esto es real en el sentido espiritual. Ser discípulo de Cristo es morir para el pecado y vivir para Dios. En segundo lugar, el bautismo simboliza una nueva oportunidad para vivir. Mire cómo el texto anterior dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Pero mire cómo sigue diciendo, me ayuda. No lo tienen porque este es del nuevo sermón. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está el meollo. Aquí está el asunto. Déjeme ilustrarlo contando lo siguiente. En alguna época, en otros lugares, en otras culturas, hubo una práctica que se llamaba la muerte sustituta. ¿A qué me refiero? Es decir, alguien que había sido condenado a muerte, si tenía suficiente dinero, podía conseguir a otro al que le pagaba para que muriera en su lugar. Y usted dice, ¿qué bruto va a querer que le paguen para morir? Pues alguien que está bien amolado y que tiene la familia en la calle de la amargura y que quiere dejarles una herencia. Y ofrece su vida para recibir una gran cantidad de dinero para su esposa y sus hijos. Entonces, sí había gente que hacía eso. ¿Sí estoy hablando claro? Es decir, si usted piensa que es imposible, pues no se le iba a gastar él. Pero así son los seguros de vida, ¿no es cierto? Siempre me he quejado de por qué se llaman seguros de vida, si se los dan a uno cuando uno se muere. No, más bien son seguros de muerte, ¿no? O sea, cuando te petatees, otros lo disfrutan, ni siquiera es para ti. ¿Tienes tu seguro? ¿Cuál tu seguro? Tengo el seguro de ellos, ¿verdad? Debería llamarse de otra manera, el seguro de vida de los demás. O algo así. Estoy jugando, por supuesto que es bueno tener seguro. Pero en aquella época se usaba eso. Pero entonces, el rico tenía un sepulcro muy fino. Lo iban a sepultar en el panteón, yo qué sé, exclusivo. ¿Y a quién cree que sepultaban ahí? Pues al otro, el cuerpo del otro, porque era él, se suponía. Y a él, al que no murió, sino que vivió, pues le daban el nombre del difunto, porque habían intercambiado papeles. De esto habla el apóstol Pablo cuando dice estas cosas. Dice que fuimos muertos con Él. Él murió en nosotros. Cuando Él murió en la cruz, estaban muriendo nosotros. Nuestra condena se estaba cumpliendo ahí. La paga de nuestros pecados se estaba cumpliendo ahí. Por eso ya no hay juicio para nosotros. ¿Quién me va a condenar si estoy muerto? Esa persona que otro había muerto en su lugar, ya no se le puede acusar. Oye, tú dices, no, ya pagué, porque alguien murió en mi lugar.
De eso habla el apóstol Pablo en este complejo y profundo pasaje que de repente nos resulta difícil entenderlo. Pablo dice que nosotros fuimos plantados en la muerte y la resurrección de Cristo. Como que no se entiende, plantados, ¿cómo te plantas en la muerte? ¿O qué se refiere Pablo? De esto habla. Es decir que al entregarnos a Él significó identificarnos plenamente en su sacrificio y en su milagrosa resurrección. Esta es la razón por la que no se nos puede condenar. Esta es la razón por la que creemos en la salvación para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Porque ¿quién puede condenar a un muerto si ya estoy muerto en Cristo? Si ya morimos con Cristo en la cruz. Pero también resucité en su resurrección con Cristo y estoy vivo verdaderamente. Pero ahora no soy aquel Gilberto Gutiérrez pecador, perdido, condenado. Ahora soy hijo de Dios, embajador, sacerdote de su reino, siervo. En mi caso, pastor. Ser cristiano es mucho más que venir a una iglesia y tener algunas ideas religiosas en la cabeza. Ser cristiano es mucho más que haber nacido en un hogar cristiano o tener parientes cristianos. Pablo dice que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificado juntamente con Cristo. Porque cuando la Biblia habla del viejo hombre, no habla de nuestro abuelito. Habla de nuestra naturaleza pecaminosa, aunque seamos jóvenes. Habla de nuestra naturaleza que tiende hacia el mal. Y dice la Escritura que esa naturaleza fue crucificada con Cristo. Esto es importantísimo. Si nuestro pecado fue crucificado con Cristo, por favor, no lo bajemos de la cruz, sino para sepultarlo para siempre. Supe de una persona que fue con un psicólogo o un psiquiatra, algo así, y le dijo que hiciera una terapia de espejo. Y él se decía en el espejo: fulano de tal, no vuelvas a tomar ni un trago más. Solo por hoy, si es la frase, ¿verdad? Solo por hoy, no tomes, nunca más. Se decía al espejo. Le funcionó durante un tiempo, hasta que encontró una sábana para cubrir el espejo y ya se ponía hasta atrás. Porque aquello ya no lo veía el espejo, ¿no? Hermano mío, no bajemos al viejo hombre que fue crucificado con Cristo. No lo bajemos otra vez de la cruz, pobrecito de ti, no. Así como morimos con Cristo, hemos sido resucitados con Él para vivir. Facundo Cabral, amigo de la hermana Ada de nuestra iglesia, cantante popular argentino asesinado allá en Guatemala, qué triste. Tuvo un problema serio con el cáncer en sus ojos. Después de salir victorioso de un sinnúmero de situaciones dolorosas, dijo: el cáncer no me quita la vida, si acaso me la despierta. Me gusta la idea, me gusta esa idea. Es verdad, la conciencia de la cercanía de la muerte nos insta a vivir. Hermanos míos, que la conciencia de nuestra propia muerte en el Señor, en la cruz del Calvario, nos motiva a vivir con más intensidad para Él. Aquí la idea entonces es que porque morimos en Cristo, ahora vivimos en una vida nueva. Déjenme lo explico una vez de otra manera en un tercer punto. El bautismo simboliza la realidad de una vida transformada. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, es el versículo 12, por si lo pueden encontrar por ahí. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay algo muy importante que entender aquí, en este discurso paulino. No se trata de un ritual mágico por medio del cual se opera un cambio sustancial en nuestro ser, como creen algunos. Algunos piensan que la solución del pecado es llevar a cabo algún ritual, que alguien ore por ti, que te unja con aceite, que declara algunas cosas. Condeno el pecado, atamos el pecado en tu vida, cancelamos. ¿Ha visto gente así que le echa mucha crema a esas cosas? Y ya cuando ya te llenaron de aceite, te embadurnaron y de esas cosas, y terminaste, ya estás perfecto, sano, ya no tienes pensamientos malos. Ya. No, no es cierto, así no pasa. No es un ritual, es una decisión más bien de entregar nuestra vida a Jesucristo y de mantenernos en ese camino, en esa dirección. El bautismo al que Pablo hace referencia es el símbolo de sumergir a alguien en agua para testimonio público de su fe en Jesús. El agua es agua. El candidato sigue siendo un hombre, un pecador después del acto, y el agua no se convirtió en nada. Ni se le fueron los pecados por ahí. Fui pastor en Chiapas y había una misión que teníamos la iglesia que yo pastoreaba en un pueblo que se llama Viva México. Y por alguna razón los hermanos, el único terreno que habían conseguido para hacer el templo era en un cerro, pero de veras era en un cerro allá. No había casas alrededor, nada, había que subir. Y las viejitas pues batallaban para subir, pero ya estaba el templo en las alturas y había un bautisterio. Y un día fui a bautizar porque no había pastor, mandábamos a alguien que fuera a predicar cada domingo, pero un día hubo un grupo de hermanos a bautizarse y fui a bautizarlos. Fue bien lindo, una fiesta hermosísima. Pero yo notaba que allá abajo del cerro, en las laderas se dice, había tierras de siembra.
había cosas, allá en Chiapas todo crece. Está comiéndose usted una sandía y escupe la semilla y pa'l mes ya hay sandías, ¿eh? Pero había un sembradío ahí de algo, no me acuerdo, no sé si maíz o algo así. Y entonces vi que los hermanos, mientras estaba la fiesta y acá los tamales chiapanecos, esas cosas bien sabrosos, yo vi que abrieron el grifo quitaron era un palo ahí, para quitar del bautisterio, y el agua empezó a salir, pero se esparramaba. Y yo le decía, hermanos, ¿y por qué no hacemos un canalito y que se vaya a la tierra de siembra? No, pastor, van todos los pecados. Tuve que dedicarme un tiempo para enseñar la doctrina cristiana y decir que no, el bautismo no es que pues se ha de ir mugre, pero de que nos metimos ahí, ¿verdad? Igual que cualquier lugar cuando vas a la alberca, a donde quiera que vas y esas cosas. Por eso la gente que toma agua en la alberca, pues Dios nos libre, se enferma. Pero no es que se van los pecados. No, el agua esa no nos limpia, no es mágica. Pero ¿de qué se trata? De un compromiso adquirido voluntariamente. Ponemos nuestra vida en la dirección correcta. No se trata de creer que el bautismo salva y quita alguna cosa mala de la vida del creyente y se hace automáticamente salvo o sano, bueno. No, pero el bautismo testifica y explica la decisión de un discípulo, pero depende del discípulo ejercer su vida. Por eso Pablo hace una seria, puntual exhortación a la ética cristiana. Dice, no reine, dice Pablo, no reine pues. En vista de que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cumple pues con ese compromiso y mantente firme en el Señor. Es el símbolo, como cuando mi esposa me dio este anillo. En realidad me dio otro, este es como el séptimo, ya lo he confesado, porque los he perdido otros. Pero cuando me dio este anillo y yo le di a ella uno, ya, se nos transfiguró la vida. No, ahora es mi decisión, ahora es ella, solamente ella. Algunos pastores hasta dicen, ¿no?, en el discurso, fulano de tal acepta a la señorita perengana de tal como su única y renuncia a todas las demás mujeres. Es cuando el chamaco piensa así como, ¿qué dijo? Y renuncia a todos los demás hombres. Le pregunta a la señorita, algunos siguen un protocolo que dice así y el otro responde. Entonces lo que sigue de eso, después de poner el anillo, después de que le pongan el anillo, es no reine pues el pecado. O sea, mantente firme en esa decisión. No es posible, como pretendían algunos, según las declaraciones de Pablo, perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Por eso Pablo dice que ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica que él mismo contesta. No, porque había gente en aquella época, cristianos livianos, cristianos chafas pues de aquella época, o tal vez no cristianos, revueltos con la cristiandad. ¿Cómo se llama lo que no es trigo? Recuérdenme. Cizaña entre el sembradío que no es trigo. Y por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ellos pensaban que se podía andar en el mundo, perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No es posible estar vivo por la fe y vivir como muerto. No es posible estar vivo para el mundo y estar vivo para Dios. Cuando alguien quiere vivir en el pecado por su propia voluntad y gusto, ratifica su condenación eterna y su amargura de vida. Solo entregándonos a Dios cada día se ratifica la experiencia de salvación, de renovación y de resurrección que en el bautismo testificamos. Perdonen el ejemplo, pero tuve una oveja allá en Chihuahua que su hijo era un adolescente en esa etapa en la que no se quieren bañar. ¿Sí conoce esa etapa de los adolescentes? Pero tenía la etapa, de hueso colorado, en serio no se quería bañar. Y entonces la mamá un día, había no sé qué fiesta en la iglesia, vivían ahí muy cerca, le dice, vete a bañar, chamaco, no sé qué, y regresa el chamaco muy para decir, todo relamido así. Y la mamá le dice, ¿qué? ¿Te bañaste? Y lo huele y dice, ¿qué te bañaste? Regreses otra vez. Así pasa con el cristiano, ¿no? O el que no dice, según él ya se renovó, pero lo hueles, ay Dios mío. No podemos perseverar en el pecado creyendo que por causa de eso la gracia va a abundar. No, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Solo entregándonos a Dios cada día se ratifica la experiencia de salvación, de renovación y de resurrección que en el bautismo testificamos. Pablo nos exhorta a no usar nuestro cuerpo para lo malo y dejar que Dios lo use como instrumento de justicia. Y ni siquiera hace falta que yo explique eso, ni dé ejemplos, ni dé detalles. Mejor pido al Espíritu Santo que a cada uno de nosotros nos haga entender eso. Que si hemos creído en Cristo, hemos muerto al pecado, pero hemos renacido
a una vida transformada, diferente. Muramos cada día al pecado, vivamos cada día para Dios. Esta manera de entender la salvación nos desafía a una experiencia de vida más intensa, nos desafía a la consagración, nos desafía a la santidad. Hay creyentes que pretenden vivir una gracia barata. Creen que porque son cristianos, por tradición familiar o por convencimiento personal, ya son salvos y tienen la obligación, y Dios tiene la obligación de perdonar todas sus fechorías. Al fin que el pastor insiste y insiste que una vez salvo, siempre salvo. Sí, pero te digo una cosa, eso de ser salvo se nota. ¿En qué se nota? En una vida renovada, en una vida transformada, en una vida diferente. Qué triste vida la de los que piensan que hay que vivir en el mundo, que al fin que Dios, según el pastor, ya nos salvó. Hay una mejor y más alta manera de vivir, pero primero hay que morir con Cristo al pecado y a la condenación y al mundo. Y hay que resucitar a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Y hay que practicar cada día la fe, que no es solo una doctrina, sino vivencia, que incluye lo siguiente. Si usted está pensando, ¿y cómo sé? ¿Cómo sé? Porque a lo mejor ya uno hasta le metí la duda. Usted vino aquí a recibir aliento y yo ya le puse una losa en la espalda, porque a lo mejor usted dice, a lo mejor no soy salvo. Y sale de aquí del culto, ¿seré salvo? ¿Seré yo maestro? Como preguntó Judas, ¿verdad? ¿Seré yo maestro? Oiga, no, espérame, está sencillo, no es losa en la espalda, no, está fácil esto, está fácil. ¿Cómo sé? ¿Cómo identifico que de veras? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos confirma la salvación. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia y nos hace entender que soy de veras de Dios. Déjeme darle algunas pistas. ¿Cómo sé que de veras he muerto al pecado, a la condenación y al mundo y he renacido de nuevo? Reconocemos lo que es pecado. No llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. No, reconocemos lo que es pecado. Un cristiano verdadero, ha nacido de nuevo, tiene una vivencia espiritual. Número 1, reconoce lo que está mal. Número 2, aborrece el pecado. Aborrece eso que está mal. No lo ama, no lo quiere parte de su vida. Si un día se desliza y cae, sufre por causa de eso. Se molesta consigo mismo, se avergüenza ante el Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, dice David en el Salmo 51. Era consciente de su pecado. El cristiano verdadero aborrece el pecado. No presume del pecado. No le presume a sus cuates, no, yo hice esto, que la otra vez, no, yo, que aquí ya. No anda haciendo eso. Se avergüenza de eso. Tiene pena delante del Señor, porque aborrece el pecado. Y decide vivir a la manera de Dios. De hecho, ese es el arrepentimiento, un elemento intelectual, saber que está mal, un elemento emotivo, sentimental, aborrecer lo que está mal, y un elemento volitivo, decidir no más. Un cristiano verdadero decide vivir a la manera de Dios. No hace mucho, yo dije de pasada, porque nunca he predicado un sermón así exacto, completo, en contra de, qué sé yo, de tatuajes o piercing, pero un día dije algo de eso. Y hubo una persona que fue al saludarme y se quitó sus piercing y me los dio, dijo, tírenlos por favor, porque no quiero volverlos a ver. Había uno que no se podía quitar, me pidió que se lo quitara. Y hasta sangre le salió porque estaba puesto de una manera no sé qué. Me encanta la idea. Tomó una decisión. ¿Sabe qué me dio una tristeza bárbara? Que supe de alguien que le dijo, ¿por qué lo hiciste? No, estás loco, pues no tiene nada de malo, el pastor no sabe que no sé qué. Pienso que quien hizo eso tenía definitivamente esta experiencia de nacer de nuevo, una nueva vida. Y pienso que quien le dijo eso, le parece que todo está bien. El pastor no sabe. Me parece que el que estaba diciendo eso es el que no sabe, no ha leído lo que eso significa, no ha leído de dónde viene la tradición de toda la humanidad, de dónde vienen esas cosas. No ha leído lo que dice la Biblia, que no hagamos perforaciones en nuestro cuerpo y que no pongamos señales en nuestro cuerpo. Ahora se refiere a señales religiosas de aquella época que representaban algo así como hacerse propiedad de una cosa mundana, lo cual el día de hoy también se practica. Cuidado entonces, ¿de qué estamos hablando? De reconocimiento del pecado, de aborrecimiento del pecado, de la decisión de vivir de manera diferente. Y finalmente, número 4, luchamos apasionadamente por crecer y ser santificados cada día. Ya sé que este es el nuevo sermón y no lo tienen allá, pero luchamos. O sea, un cristiano que de veras ha muerto al pecado, a la condenación del mundo y ha nacido a una nueva vida, lucha apasionadamente por crecer, por ser santificado cada día. No está conforme jamás con su estatura espiritual, quiere ser mejor cada día, lucha por crecer.
Se esfuerza, por eso tiene vida devocional, por eso asiste a los cultos, por eso va a actividad, por eso estudia la palabra, por eso se inscribe en las zarzas, en el camino de Maús, en venir y ver, en membresía. Estoy promoviendo el instituto, ¿verdad? Esto es un asunto grave. Escúcheme para finalizar, hermano. Esto es un asunto grave porque existen creyentes que pueden estar en serio peligro de condenación creyendo que son cristianos. Esto es grave. Es grave porque existen creyentes que pueden estar en serio peligro de condenación creyéndose cristianos. Asegurémonos de haber muerto al pecado y vivamos la verdadera vida en Cristo. Vivamos la verdadera vida en Cristo. Esto fue lo que los reformadores radicales, aquellos apasionados, todo el mundo los perseguía. Hubo algunos calvinistas que incluso, algunos piensan que incluso Calvino tuvo que ver, que mataron a algunos de nuestros antepasados, reformadores radicales, ahogándolos en un río, porque predicaban cosas diferentes, demasiado radicales para su momento. Pero de esos venimos. Por eso cuando usted y yo somos bautistas, pero hay bautistas muy tradicionalistas en nuestra Convención Nacional que opinan que yo no soy bautista. Y que opinan que nosotros no somos porque aplaudimos, porque levantamos las manos. Piensan que no somos bautistas. Yo digo, cuando una persona se molesta por la renovación de una iglesia, es lo menos bautista que puede haber. Porque la esencia de los bautistas es que querían renovarse por completo, hasta vivir las enseñanzas del Nuevo Testamento por completo. Así que cuando usted y yo somos radicales y buscamos la renovación, cuando usted y yo como iglesia descubrimos en la palabra del Señor algo que no estamos haciendo y decimos, oiga, hay que hacerlo, porque aquí dice, pues somos herederos de esa postura radical. Cuando usted y yo descubrimos que algo que hacemos no está en la Biblia y no es correcto y decimos no lo hagamos más, estamos siendo herederos de esa postura, de seguir al pie de la letra el Nuevo Testamento, porque no lo estamos haciendo en forma perfecta. Seguramente iremos descubriendo con el tiempo más cosas. Y que me preguntaron cuando me ordenaron al ministerio pastoral, me preguntaron, ¿y por qué es bautista? Yo dije, porque creo que la denominación bautista es la más cercana a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y había uno ahí que me quería reprobar y dijo, la más cercana. ¿Qué haría usted si encuentra otra denominación más cercana todavía al Nuevo Testamento? Yo dije, no, pues me hacía de ellos, faltaba más, faltaba menos. Les pedía anuencia para que me hicieran de ellos. Dije, pero no he encontrado ahorita ninguna. Gracias a Dios estaba ahí un americano y dijo, qué buena respuesta, hermano Gilberto. Y si el americano dijo que fue buena respuesta, se aguantan todos porque fue buena respuesta y me santificaron. Porque en nuestra cultura bautista mexicana tenemos una especie de paternalismo, se llama, que si habla un americano, ha hablado Dios, entonces me santificó. Por primera vez estuve contento con ese paternalismo, porque me salvó la vida. Oiga, pero eso es nuestra herencia, personas aferradas, radicales, a ir al mero Nuevo Testamento, la palabra del Señor, y vivirlo a plenitud. Y esta doctrina de la salvación, expresada en el bautismo, fue lo que les dio luz. Cuando leyeron ese texto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Acuérdese, no solo descubrieron que la práctica del bautismo era de esa manera, no, descubrieron que la vida cristiana era morirse a las cosas malas y era nacer a una vida renovada, diferente, éticamente hablando, superior. Una vida de bondad, de santidad. No de perfección, porque nadie alcanza eso en la tierra, pero sí una vida de camino hacia la perfección. Gracias a Dios por esos reformadores, que algunos de ellos sufrieron persecución severa y por la herencia que nos dejaron. Pero más allá de ellos, ustedes y yo no basamos nuestra creencia en los reformadores de la Reforma, no, basamos nuestra creencia en este libro. Igual que ellos descubrimos en este libro, porque ustedes y yo no tenemos papa, ni tenemos un grupo de seres humanos que nos dicta, no, es este libro que nos enseña y nos dirige. Sigamos creyendo así. Y usted y yo sabemos que el bautismo no es la única doctrina, no es la única ordenanza que el Señor nos dejó. También nos dejó esta ordenanza de la Santa Cena, en donde justamente por haber muerto al pecado, a la condenación y al mundo, justamente por haber nacido a una nueva vida, el Señor nos invita a experimentar el privilegio de compartir la comunión para acordarnos de lo que Él hizo por nosotros. La celebración de la cena explica justamente lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos hizo morir, nos hizo renacer. Por eso dijo, coman y beban mi cuerpo y mi sangre, que es un símbolo, por supuesto, dice para perdón de pecados y para renovación de vida. Hermanos, encargados de pasar acá al frente para ayudarme a servir a la congregación, pasen por favor y les
digo, hermanos de la iglesia, que es el acuerdo de esta comunidad, que celebre con nosotros la comunión todo aquel que ha nacido de nuevo y que ha obedecido al Señor a través del bautismo. Si desea hacerlo, celebre con nosotros esta ordenanza. También usted puede permanecer sin compartir los elementos, pero sí presenciando y celebrando de alguna manera también espiritualmente esta celebración con nosotros, recordando lo que Cristo hizo. Adelante, hermanos, por favor.